Mateo 10. Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros para arrojarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el celador y Judas Iscariote, el que le traicionó. A estos 12 los envió Jesús haciéndoles las siguientes recomendaciones. No vayáis a los gentiles ni penetréis en ciudades samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel y en vuestro camino predicad diciendo, el reino de Dios se acerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Gratis lo recibís, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre para vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es acreedor a su sustento. En cualquiera ciudad o aldea en que entréis, informaos de quién hay en ella digno y quedaos allí hasta que partáis, y entrando en la casa saludadla. Si la casa fuere digna, vendrá sobre ella vuestra paz. Si no lo fuere, vuestra paz volverá a vosotros. Si no os reciben o no escuchan vuestras palabras saliendo de aquella casa o de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que más tolerable suerte tendrá la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados a los gobernadores y reyes por amor de mí, para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupe cómo o qué hablaréis, porque se os dará en aquella hora lo que debéis decir. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y les darán muerte. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si en esta os persiguen, huid a una tercera. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo sobre el maestro, ni el siervo sobre su amo. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo le llamaron Beelzebul, cuánto más a sus domésticos. No los temáis, pues, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni secreto que no venga a conocerse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, predicadlo sobre los terrados. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a vosotros, aun los cabellos todos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valéis más que muchos pajarillos. Pues a todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada, porque he venido a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la perdiere por amor de mí la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al profeta como profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe al justo como justo tendrá recompensa de justo, y al que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Mateo 11. Cuando hubo acabado Jesús de dar sus consignas a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Habiendo oído Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió por sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo,
Id y referid a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare de mí. Cuando estos se hubieron ido, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre. ¿Qué habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué habéis ido a ver? ¿A un hombre vestido muellemente? Mas los que visten con molicie están en las moradas de los reyes. ¿Pues a qué habéis ido? ¿A ver un profeta? Sí, yo os digo que más que a un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tus caminos delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan, y si queréis oírlo, él es Elías, que ha de venir. El que tiene oídos, que oiga. ¿A quién compararé yo esta generación? Es semejante a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros diciendo: Os tocamos la flauta y no habéis danzado, hemos entonado canto de duelo y no os habéis golpeado el pecho. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: Está poseído del demonio. Vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo, y dicen: Es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se justifica por sus obras. Comenzó entonces a increpar a las ciudades en que había realizado muchos milagros porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Corozein! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en ti, mucho ha que en saco y ceniza hubieran hecho penitencia. Así pues os digo que Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, te levantarás hasta el cielo, hasta el infierno serás precipitada. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros obrados en ti, hasta hoy subsistiría. Así pues, os digo que el país de Sodoma será tratado con menos rigor que tú el día del juicio. Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Mateo 12. Por aquel tiempo iba Jesús un día de sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos que lo vieron dijéronle: Mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer a él y a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿Ni habéis leído en la ley que el sábado los sacerdotes en el templo violan el sábado sin hacerse culpables? Pues yo os digo que lo que aquí hay es más grande que el templo. Si entendierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, vino a su sinagoga, donde había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para poder acusarle: ¿Es lícito curar en sábado? Él les dijo: ¿Quién de vosotros, teniendo una oveja que cae en un pozo en día de sábado, no la toma y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Lícito es, por tanto, hacer bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano, y la extendió sana como la otra. Los fariseos, saliendo, se reunieron en consejo contra él para ver cómo perderle. Jesús, noticioso de esto, se alejó de allí. Muchos le siguieron y los curaba a todos, encargándoles que no le descubrieran, para que se cumpliera el anuncio del profeta Isaías, que dice: He aquí a mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Haré descansar mi espíritu sobre él, y anunciará el derecho a las gentes. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas.
La caña cascada no la quebrará y no apagará la mecha humeante hasta hacer triunfar el derecho, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza.